Bueno, pues mi adaptación al club la verdad es que está siendo bastante fácil y cómoda porque me he encontrado muy bien con los compañeros. Algunos ya los conocía de antes, a todos los compañeros los conocía de la liga y la verdad que desde el primer momento se nota que aquí en Giria es un club muy familiar y tienes el apoyo de la directiva, del entrenador y de todo el mundo. Y hay un muy buen ambiente, lo que hace más fácil aún la adaptación al club. Y eso, desde el primer momento sentirse uno importante y valioso para el equipo es fundamental y creo que en esa línea ha ido muy bien y perfecto. La verdad que la adaptación muy buena. Muy bien. A nivel colectivo, bueno, somos ambiciosos y creo que desde el primer momento nuestro objetivo es llegar a final de temporada con opciones de todo. Entonces, ahora mismo tenemos que seguir ganando partidos en la segunda vuelta y la segunda vuelta igual para estar arriba. Entonces, el objetivo es mejorar, pero a nivel de temporada es claro que es a final de temporada estar lo más arriba posible para competir pues, por una posible fase y todo lo que podamos. A nivel individual, pues bueno, uno siempre quiere hacerlo mejor que el año pasado, eso desde luego, pero sobre todo aprender, afianzarme en la posición de base, que no he jugado tanto en esta liga y creo que de esto puedo aprender mucho también de los compañeros que tengo aquí y el saber estar en el campo, el dirigir al equipo, son cosas que a base de experiencia vas aprendiendo y aportar al equipo lo que necesita, seguir disfrutando y hacerlo mejor que el año pasado, siempre un poquito más. Mañana es un partido muy complicado y por el que todo el grupo tenemos muchísimas ganas porque allí la verdad es que no pudimos competirles, nos pasaron por encima, hicimos un mal partido y queremos demostrar que les podemos competir el partido, que lo podemos ganar y bueno, por eso hemos estado trabajando tan duro. Hemos tenido problemas con las bajas de última hora para el último partido, por ejemplo, pero yo creo que hemos estado trabajando en una buena línea y llegamos al partido de mañana con todo el hambre del mundo para ganarlo. A la afición le diría, pues eso, yo he jugado como visitante aquí un par de años y siempre mola venir porque el campo está lleno, la gente grita mucho, hay mucho ambiente y por desgracia, pues este año COVID, yo no he podido disfrutarlo, salvo un par de partidos en pretemporada de la afición como local. La verdad que tengo muchas ganas de ver cómo es. Supongo que, bueno, no sabemos cuándo, pero ojalá poder disfrutarlo pronto. Pero tengo muchísimas ganas porque como visitante siempre vienes con ese aliciente que es una motivación extra, que el público está a tope y sabes que ahora como local tendrías el apoyo de toda la grada.